Decía yo antes de este corte que una de las ideas de ir analizando el proceso electoral que está pues prácticamente a 3 semanas de concluir en nuestro país, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pues es ir entendiendo cómo se han movido no solo la preferencia electoral, sino también los asuntos políticos alrededor de estos dos procesos. Uno de los principales conocedores de esta dinámica política, pues es, sin lugar a dudas, nuestro amigo Norman Pearl. Él forma parte de la estructura de apoyo, de la estructura intelectual, de la estructura política de Morena, y tiene pues prácticamente al día el conocimiento de lo que está pasando en este aspecto. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida vía remota. Él se encuentra en Querétaro, nosotros acá en Ciudad de México. Norma, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la introducción. Voy a tratar de contribuir de alguna manera en el análisis de este fenómeno electoral que se está presentando en nuestro país. Con mucho gusto. Norman, pues son dos escenarios prácticamente distintos entre sí. Por un lado, el escenario del Estado de México, donde la oposición pues está, diría yo, prácticamente perdiendo la cordura ante la evidencia de una victoria aplastante de Delfina Gómez, que le parece en muchos casos pues una catástrofe prácticamente inminente a la oposición. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en el Estado de México, Norman? Bueno, hay una diferencia sustancial, por ejemplo, entre la cantidad de habitantes que tiene el Estado de México y los que tiene Coahuila, ¿no? Claro. El Estado de México tiene un poco más de 18 millones y Coahuila entiendo que estará por los 3 millones. Por supuesto que el peso político, la influencia política que se puede tener en el resto del país es muy distinta. Para nosotros, para la izquierda mexicana, el potencial triunfo o inminente, diría yo, de la maestra Delfina Gómez, pues será una forma de poner la primera piedra para el 2024. De tal manera que lo veo como una oportunidad para entender cuáles son nuestras fuerzas y debilidades, ¿no? Pero el Estado de México creo yo que es un formulismo, porque la maestra no tiene un oponente seria y tiene la fortaleza suficiente y el apoyo popular tan grande como para evitar que le puedan escamotear el triunfo, Luis. En el caso de Coahuila, Norman, las circunstancias son prácticamente en el sentido inverso. Morena tuvo demasiadas complicaciones internas que no se supieron resolver, que no se quisieron resolver, y el panorama prácticamente apunta a una victoria, si no avasallante, por lo menos sí contundente para permitir que el candidato opositor se lleve el triunfo en Coahuila. ¿Cómo ves lo que está pasando en aquella entidad? Terrible, triste. El PRI estará capitalizando los errores de una coalición que no quiso ser y evidentemente el riesgo pues es muy grande. Mira, todo inicia desde aquel proceso, desde aquella encuesta que se hace para determinar la participación de un candidato. Es decir, se registran, como se registran todos en Morena, a través de una comisión nacional de elecciones, llenas tu solicitud y en la solicitud, entre otras cosas, aceptas el resultado que se presente, entendiendo que todos son actos de buena fe. Mejía Verdeja, que es un saltimbanqui, déjame decirlo de esa manera, que ha estado en 5 partidos. En 2018 era el coordinador de Ricardo Anaya en el estado de Guerrero, porque finalmente él es guerrerense, él nació en Acapulco, ¿no? Es una persona pues, que entiende la política de una manera muy sui generis, por decirlo amablemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Ricardo Mejía Bermeja, creo que es su segundo apellido,
él decide participar en esta encuesta. Por muchos motivos, lo entendemos así, Luis, era difícil que él ganara. La razón más contundente es que Guadiana, a quien también se le acepta su solicitud para participar en la encuesta, independientemente de que esté en Morena desde 2015, es senador, senador de Coahuila, por Morena. Bueno, pues se sabía que Guadiana iba a ganar con mucha facilidad. Había sido candidato en 3 o 4 ocasiones, es una persona conocida. Ciertamente su popularidad no es tan buena en algunos casos, pero finalmente él es quien gana la encuesta de Morena en Coahuila. Y a partir de ahí lo que se esperaba es que se cumpliera la palabra, el acuerdo.